Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal favorito, donde exploramos los entresijos del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha especulación: superíndice 3N, rumores y, seamos honestos, drama. Vamos a hablar de Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul, dos de las estrellas brillantes de Turquía, y vamos a responder a la pregunta que muchos se han hecho: ¿por qué copyright nunca estuvieron juntos? A lo largo de este vídeo vamos a desentrar más o menos los hilos de esta historia, examinando sus carreras, sus vidas personales y, por supuesto, el contexto en el que sus caminos se cruzaron. No vamos a caer en chismes baratos ni en teorías conspirativas sin fundamento. Nuestra intención superíndice 3N es analizar los hechos, las declaraciones públicas y el clima mediático para ofrecerles una visión superíndice 3N lo más completa y objetiva posible. Antes de que nos lancemos de lleno a este drama turco, permítanme recordarles que se suscriban al canal. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al grano. Para entender por qué copyright Burak y Neslihan nunca estuvieron juntos, primero debemos echar un vistazo a sus respectivas carreras y vidas personales. Burak Uzuparrafoibit, con su innegable atractivo y talento, saltó superíndice 3 a la fama gracias a series como Q Parrafouka Eslar y Ese tarde, alcanzó superíndice 3 el estrellato internacional con Muteayem YZYL. Su carrera despegó superíndice 3 a una velocidad vertiginosa, convirtió copyright-dándose en uno de los actores cotizados de Turquía. Analicemos con detalle su ascenso. Burak no solo tenía una apariencia física que lo favorecua, sino que también copyright N demostró superíndice 3 una gran versatilidad actoral. Su papel en Q Parrafouka Eslar, una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense Gossip Girl, le permitió superíndice 3 mostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y carismáticos. Sin embargo, fue su participación superíndice 3N en Muteayem YZYL, donde realmente se consolidó superíndice 3 como una estrella. Interpretar a Vali Bey, un guerrero otomano valiente y leal, le dio la oportunidad de lucirse en escenas de acción superíndice 3N y drama, ganándose el corazón superíndice 3N del público femenino y el respeto de la crítica. Tras este papel, Burak se convirtió superíndice 3 en un nombre familiar en Turquía y su popularidad comenzó superíndice 3 a extenderse a otros países, especialmente en Oriente Medio y copyright rica latina. Su carisma y talento lo convirtieron en un embajador de la cultura turca en el mundo. Por otro lado, Neslihan Atagul también copyright N comenzó superíndice 3 su carrera a una edad temprana, demostrando un talento innato para la actuación superíndice 3N. Su papel en la serie Yaprak Dökümü la catapultó superíndice 3 a la fama, y posteriormente consolidó superíndice 3 su posición superíndice 3N como una de las actrices prometedoras de su generación superíndice 3N con proyectos como Fatih Arbiye y, por supuesto, Kara Sevda. El camino de Neslihan hacia el estrellato fue igualmente impresionante. A pesar de su juventud, mostró superíndice 3 una madurez y una capacidad para la actuación superíndice 3N que la diferenciaban de otras actrices de su edad. Yaprak Dökümü, una serie dramática que abordaba temas familiares y sociales, le dio la oportunidad de interpretar a una joven con conflictos internos y dilemas morales. Su actuación superíndice 3N fue elogiada por la crítica y el público, y la serie se convirtió superíndice 3 en un grano con diéresis copyright cito en Turquía. Ese tarde en Fatih Arbiye demostró superíndice 3 su versatilidad al interpretar a una joven atrapada entre dos mundos, el tradicional y el moderno. Su química con Kadir Doyulu, su futuro esposo, fue evidente en la pantalla, y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno entre el público joven. Sin embargo, al igual que con Burak, fue Kara Sevda la que la catapultó superíndice 3 a la fama internacional, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices turcas reconocidas a nivel mundial. Es importante destacar que a pesar de que ambos gozaban de un grano con diéresis copyright cito y popularidad, sus vidas personales tomaban caminos diferentes. Burak comenzó superíndice 3 una relación superíndice 3N con la también copyright N actriz Fariye Evcen, una relación superíndice 3N que desde el principio estuvo en el ojo público y que culminó superíndice 3 en un matrimonio su superíndice 3 lido y estable. De hecho, su boda fue un evento mediático de proporciones gigantescas, y su vida familiar ha sido objeto de seguimiento constante por parte de los medios y los fans.
La relación superíndice 3N entre Burak y Farille fue una de las mu.s seguidas por los medios de comunicación superíndice 3N en Turquía. Desde sus primeras citas hasta su lujosa boda, cada detalle de su romance fue documentado y comentado por la prensa rosa. Ambos actores, ya establecidos en sus respectivas carreras, representaban la pareja perfecta, atractivos, exitosos y enamorados. Su boda fue un evento espectacular que reunió superíndice 3 a celebridades de todo el país y fue transmitido en vivo por la televisión superíndice 3N. La pareja siempre se ha mostrado muy unida y compenetrada, y su matrimonio ha sido considerado un ejemplo de estabilidad en el volátil mundo del espectáculo. La llegada de su hijo Karan solo ha fortalecido a UNMU.s subúnculo, convirtió copyright-dolos en una de las familias mu.s queridas por el público turco. Mientras tanto, Neslihan también copyright-n encontraba el amor en el set de rodaje. Durante las grabaciones de Fatih Arville conoció superíndice 3 a Kadir Doyulu, otro actor turco con una trayectoria prometedora. Su relación superíndice 3N floreció superíndice 3RU pidamente, y al igual que Burak y Farille, se casaron, formando una de las parejas mu.s queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. La historia de amor entre Neslihan y Kadir Tanbih copyright-n es digna de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Fatih Arville y la química entre ellos fue instantánea. Su relación superíndice 3N floreció superíndice 3RU pidamente y al poco tiempo, se comprometieron y se casaron en una ceremonia llena de romanticismo y emoción superíndice 3N. Al igual que Burak y Farille, Neslihan y Kadir han construido una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y estable, basada en el amor, el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. La pareja comparte una pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N y se apoyan mutuamente en sus carreras. A menudo se les ve juntos en eventos públicos y en redes sociales, mostrando su amor y complicidad. Neslihan y Kadir son considerados una de las parejas mu.s elegantes y sofisticadas del mundo del espectáculo turco, y su relación superíndice 3N es admirada por muchos de sus fans. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. Tanto Burak como Neslihan, estando felizmente casados con sus respectivas parejas, coincidieron en un proyecto, la exitosísima serie Kara Sevda. En esta serie interpretaban a Kemal y Nihan, dos amantes separados por las circunstancias y por las intrigas de un villano despiadado. La química entre Burak y Neslihan en la pantalla era innegable. Su interpretación superíndice 3N de una pareja apasionada y atormentada calu superíndice 3 hondo en el público, generando una legión superíndice 3N de fans que suspiraban por su amor en la ficción superíndice 3N. Kara Sevda fue un fenómeno superíndice 3 meno global que catapultó superíndice 3 a Burak y Neslihan a la fama internacional. La serie, que narra la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo con su trama emocionante, sus personajes complejos y sus actuaciones memorables. La química entre Burak y Neslihan fue fundamental para el con diéresis copyright sito de la serie. Su interpretación superíndice 3N de una pareja apasionada, pero separada por las circunstancias, fue tan convincente que el público se enamoró superíndice 3 de su amor ficticio. Las escenas románticas entre Kemal y Nihan eran intensas y emotivas, y los fans no podían evitar suspirar por su reencuentro. La serie Tanbih copyright-n abordaba temas sociales relevantes, como la desigualdad, la ambición superíndice 3N y la lucha por la justicia, lo que la hizo a UNMU.s atractiva para el público. Kara Sevda se convirtió superíndice 3 en un referente de la televisión superíndice 3N turca y abrió superíndice 3 las puertas a otras producciones del país en el mercado internacional. Y aquí es donde surge la especulación superíndice 3N. La intensidad de su química en pantalla, combinada con el hecho de que ambos estaban casados, desató superíndice 3 una ola de rumores y comentarios maliciosos. Algunos insinuaban que había algo mu.s que simple profesionalismo entre ellos. Otros, mu.s osados, afirmaban que sus respectivos matrimonios estaban en crisis debido a la tensión superíndice 3N generada por su trabajo en Kara Sevda. La combinación superíndice 3N de la fama, la intensidad de las escenas románticas y el hecho de que ambos actores estuvieran casados crearon un caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. Algunos medios de comunicación superíndice 3N, sedientos de sensacionalismo, comenzaron a insinuar que había algo mu.s que amistad entre Burak y Neslihan.
Se publicaron artículos y fotografías que supuestamente mostraban momentos de tensión superíndice 3N entre las parejas de los actores, alimentando a UNMU, es la polu copyright mica. Las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre la posible relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan, y muchos fans comenzaron a fantasear con la idea de que su amor en la ficción superíndice 3N se hiciera realidad. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tan intensa que los actores y sus representantes tuvieron que salir a desmentir los rumores en varias ocasiones. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la imagen de Burak y Neslihan quedó superíndice 3 manchada por la sombra de la especulación superíndice 3N. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? La realidad es que no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. Ni Burak, ni Neslihan, ni sus respectivas parejas han confirmado nunca que haya existido algún tipo de problema o conflicto relacionado con su trabajo en Karasevda. De hecho, tanto Burak como Neslihan siempre han mantenido una actitud profesional y respetuosa el uno con el otro, tanto dentro como fuera del set de rodaje. A pesar de la intensidad de los rumores, no hay pruebas que demuestren que Burak y Neslihan hayan tenido algún tipo de relación superíndice 3N sentimental fuera de la pantalla. Ambos actores siempre han sido muy discretos con su vida personal y han evitado alimentar la polu copyright mica. Sus representantes han emitido comunicados negando Kategu superíndice 3 ricamente los rumores y defendiendo la profesionalidad de los actores. Además, tanto Farije como Kadir han expresado públicamente su confianza en sus respectivas parejas y han minimizado la importancia de los comentarios maliciosos. La falta de evidencia concreta y la actitud prudente de los actores y sus parejas sugieren que los rumores sobre una posible relación superíndice 3N entre Burak y Neslihan son infundados y se basan en la especulación superíndice 3N y el sensacionalismo. Es importante tener en cuenta que los actores, al interpretar personajes que viven relaciones intensas y apasionadas, deben tener la capacidad de transmitir esas emociones al público. Esto no significa necesariamente que exista una conexión superíndice 3N romántica real entre ellos. Se trata de profesionalismo, de tu copyright técnica actoral y de la habilidad de meterse en la piel de sus personajes. La actuación superíndice 3N es un arte que requiere la capacidad de interpretar diferentes roles y transmitir emociones creíbles al público. Los actores deben ser capaces de separar su vida personal de su trabajo y mantener una actitud profesional en todo momento. En el caso de Burak y Neslihan, su química en la pantalla era producto de su talento actoral y su dedicación superíndice 3N a sus personajes. Ambos actores se prepararon a fondo para sus roles y trabajaron en estrecha colaboración superíndice 3N para crear una relación superíndice 3N creíble entre Kemal y Nihan. Su profesionalidad y su compromiso con su trabajo les permitieron transmitir las emociones de sus personajes de manera convincente, sin que esto implicara necesariamente una conexión superíndice 3N romántica real. Además, hay que considerar el contexto mediático en el que se desarrolla esta historia. La prensa rosa turca, al igual que en otros países, a menudo tiende a exagerar los hechos, a inventar historias y a crear polu copyright micas donde no las hay. Los rumores sobre supuestas infidelidades, crisis matrimoniales y rivalidades entre actores son moneda corriente en este tipo de publicaciones. Es por eso que es fundamental tomar con pinzas la información superíndice 3N que se difunde en estos medios y buscar fuentes confiables y objetivas. La prensa rosa en Turquía, al igual que en muchos otros países, se caracteriza por su sensacionalismo y su falta de escrúpulos. Los medios de comunicación superíndice 3N de este tipo a menudo recurren a la exageración superíndice 3N, la invención superíndice 3N y la difamación superíndice 3N para aumentar sus ventas y su audiencia. Los rumores sobre la vida privada de los famosos son un tema recurrente en la prensa rosa, y los actores son especialmente vulnerables a este tipo de ataques. En el caso de Burak y Neslihan, la prensa rosa aprovechó superíndice 3 la química entre los actores en Karasevda, para inventar historias sobre una supuesta relación superíndice 3N entre ellos. Se publicaron artículos y fotografías que supuestamente mostraban momentos de tensión superíndice 3N entre las parejas de los actores, alimentando a UNMU, la polu copyright mica. Es importante tener en cuenta que la información superíndice 3N que se difunde en la prensa rosa a menudo es falsa o exagerada, y que no debe tomarse como una verdad absoluta. Otro factor importante a considerar es la percepción superíndice 3N del público. Muchos fans, al ver la intensa química entre Burak y Neslihan en Karasevda, comenzaron a idealizar su relación superíndice 3N, deseando que su amor traspasara la pantalla.
Esta idealización superíndice 3n, alimentada por las redes sociales y por la propia narrativa de la serie, pudo haber contribuido a la creación superíndice 3n y difusión superíndice 3n de los rumores sobre una posible relación superíndice 3n entre ellos. La percepción superíndice 3n del público juega un papel importante en la forma en que se interpretan los eventos y las relaciones en el mundo del espectáculo. Muchos fans tienden a idealizar a sus actores favoritos y a fantasear con la idea de que sus personajes en la pantalla son un reflejo de su vida real. En el caso de Burak y Neslihan, la intensa química entre sus personajes en Karasevda llevó superíndice 3 a muchos fans a desear que su amor traspasara la pantalla. Esta idealización superíndice 3n, alimentada por las redes sociales y por la propia narrativa de la serie, contribuye superíndice 3 a la creación superíndice 3n y difusión superíndice 3n de los rumores sobre una posible relación superíndice 3n entre ellos. Los fans comenzaron a compartir imágenes y vídeos de los actores juntos, comentando sobre su química y expresando su deseo de que estuvieran juntos en la vida real. Esta presión superíndice 3n social pudo haber contribuido a la intensificación superíndice 3n de los rumores y a la creación superíndice 3n de una atmósfera superíndice 3 esfera de especulación superíndice 3n en torno a la relación superíndice 3n entre Burak y Neslihan. En resumen, la razón superíndice 3n por la que Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul nunca estuvieron juntos es simple: ambos estaban felizmente casados con otras personas y siempre mantuvieron una relación superíndice 3n profesional y respetuosa. Los rumores y especulaciones que surgieron a raíz de su trabajo en Karasevda carecen de fundamento y se basan en la idealización superíndice 3n del público, la exageración superíndice 3n de los medios y la falta de evidencia concreta. Es importante recordar que los actores son profesionales que interpretan personajes y que su vida personal es privada y debe ser respetada. No debemos dejarnos llevar por los chismes y las teorías conspirativas sin fundamento, sino valorar su trabajo y su talento. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre el supuesto romance entre Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Hemos intentado ser lo más objetivos y precisos posible, basándonos en los hechos y evitando caer en el sensacionalismo. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan, o simplemente se trata de una exageración superíndice 3n mediática? Dejen sus comentarios abajo y díganos qué copyright les pareció superíndice 3. Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias nuevamente por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.